Liora contó los $10 por quinta vez. Era todo lo que tenía en el mundo. $10 arrugados, sudados, manchados con la sangre de sus manos agrietadas de lavar ropa ajena durante 6 meses. Y ese hombre demacrado con ojos hundidos le estaba ofreciendo una granja completa por exactamente esa cantidad. 120 acres de tierra, una casa de 2 pisos, un granero, establos y un pozo. Todo por $10. Había algo profundamente equivocado en esa oferta. Pero cuando tienes 5 hijos hambrientos, durmiendo en un cobertizo detrás de la cantina, y el invierno se acerca como un lobo hambriento, no haces demasiadas preguntas. Firmó el papel con mano temblorosa, sin saber que bajo ese granero había algo enterrado que cambiaría todo. Algo que había estado esperando en la oscuridad durante 3 años. Algo vivo. Liora Minerva Sandoval tenía 32 años, pero su rostro contaba la historia de alguien que había vivido 60. Las arrugas alrededor de sus ojos eran profundas como cicatrices de batalla. Su cabello, que alguna vez fue negro azabache, tenía hebras grises prematuras que se negaba a arrancar porque cada una representaba una humillación que había sobrevivido. Sus manos, alguna vez suaves como pétalos, ahora eran ásperas como corteza de árbol, con callos que nunca sanarían completamente. Su historia comenzaba 8 años atrás, en 1870, cuando se casó con Fortunato Sandoval, un carpintero honesto del pueblo de Valle de los Sauces. Era un matrimonio por amor, raro en esos tiempos. Fortunato la adoraba con una devoción que hacía sonrojar a Liora cuando él la miraba en público. Construyó su casa con sus propias manos, talló cada viga, pulió cada tabla, hizo una cuna de cedro para el bebé que estaban seguros llegaría pronto, pero el bebé no llegó. Pasó 1 año, luego 2, luego 3. Las mujeres del pueblo comenzaron a susurrar. Pobre Fortunato, se casó con una estéril. ¡Qué desperdicio de hombre, atado a un vientre seco! Debería buscar otra mujer que le dé hijos. Liora consultó a curanderas, rezó en la iglesia hasta que sus rodillas sangraban. Bebió tés amargos que la hacían vomitar durante días. Nada funcionaba. Su vientre permanecía obstinadamente vacío. Fortunato nunca la culpó, nunca le reprochó. Cada vez que alguien hacía un comentario cruel sobre su esterilidad, él los enfrentaba con puños si era necesario. Mi esposa vale más que 10 hijos, decía. La amo a ella, no a fantasmas que no existen. Pero Liora sabía que él anhelaba ser padre. Lo veía en cómo miraba a los niños en la plaza, en cómo tallaba juguetes de madera que nunca tendría a quien regalar, en cómo acariciaba la cuna vacía que juntaba polvo en su habitación. El 7º año de matrimonio, Liora despertó una mañana sintiéndose diferente, mareada, adolorida, con los senos sensibles. Reconoció los síntomas porque había escuchado a otras mujeres describirlos 1000 veces. Estaba embarazada. El júbilo de Fortunato fue tan puro que hizo llorar a Liora. La levantó en brazos y la hizo girar, riendo como un niño. Lo sabía que nuestro hijo llegaría cuando debía llegar, pero el pueblo no compartió su alegría. Las mismas mujeres que la habían llamado estéril ahora la llamaban adúltera. 7 años sin embarazarse y de repente aparece con barriga. Claro, ahora que el carpintero pasa tanto tiempo fuera trabajando en esa construcción en el pueblo vecino. Seguro se acostó con el herrero, o con el comerciante, o con cualquiera que le prestara atención. Ese bebé no es de Fortunato. Imposible. Fortunato las enfrentó con furia. Se peleó a golpes con 3 hombres que insinuaron que el hijo no era suyo. Juró ante el cura que ese bebé era su sangre, concebido en su lecho matrimonial, fruto de su amor. Pero las habladurías no cesaron. Cuando Liora tenía 4 meses de embarazo, Fortunato fue de cacería con su hermano Gabino y 2 primos.
Necesitaban venado para el invierno que se aproximaba. Salieron un viernes al amanecer. El domingo al mediodía, Gavino regresó solo, cubierto de sangre, los ojos vidriosos de shock. Fortunato había muerto. Accidente de cacería. Un disparo en el pecho. Murió antes de que pudieran hacer algo. O eso dijeron. Liora nunca creyó esa versión. Fortunato había cazado desde niño, conocía cada regla de seguridad, y el agujero en su pecho estaba en un ángulo extraño, como si alguien le hubiera disparado desde atrás mientras él estaba sentado. Pero no tenía pruebas, solo sospechas, y una viuda embarazada sin familia no tenía voz en Valle de los Sauces. El funeral fue frío. La gente asistió por obligación, no por respeto. Nadie ofreció ayuda. Nadie preguntó si necesitaba algo. Solo murmuraban entre ellos, mirándola con desprecio apenas velado. Después del entierro, el hermano de Fortunato, Gavino, reclamó la casa. Dijo que como Fortunato no tenía hijos legítimos y el bebé en el vientre de Liora era de dudosa paternidad, la propiedad le correspondía a él como hermano mayor. El juez local, don Emigdio Treviño, estuvo de acuerdo. Le dio una semana para desalojar. Liora dio a luz sola, en una habitación prestada sobre una taberna. Una niña, la llamó Paloma, porque soñaba que su hija sería libre como los pájaros que su padre nunca sería. La bebé tenía los ojos de Fortunato, su nariz, la forma de sus manos. Era indudablemente su hija, pero nadie en el pueblo quiso verlo. Durante los siguientes 5 años, Liora sobrevivió como pudo. Lavaba ropa, cosía, limpiaba casas, aceptaba trabajos que otras mujeres rechazaban porque eran demasiado duros o mal pagados. Y en esos 5 años, tuvo 4 hijos más. El primero fue Jacinto, concebido con un comerciante viajero que le prometió matrimonio y desapareció la mañana siguiente. Cuando Liora descubrió que estaba embarazada, él ya estaba 3 estados al norte. El segundo fue Casimiro, fruto de una noche desesperada con el dueño de la taberna, que le ofreció 5 pesos por su compañía. 5 pesos que alimentaron a Paloma y Jacinto durante un mes. Los terceros fueron mellizos, Amado y Brígida, concebidos con un vaquero que pasaba por el pueblo. Él fue amable, al menos. Le dejó $10 cuando se fue al amanecer, más de lo que esperaba. 5 hijos, 5 bocas, 5 almas que dependían completamente de ella. El pueblo la llamaba prostituta, aunque solo se había acostado con 3 hombres aparte de su difunto esposo, siempre por desesperación, nunca por elección. La llamaban la perra de Valle de los Sauces. Sus hijos eran los bastardos. Paloma, que ahora tenía 5 años, había escuchado esos insultos desde que podía entender palabras. Una vez le preguntó a su madre, ¿por qué la gente nos odia? Liora no tuvo respuesta. ¿Qué le dices a una niña de 5 años? ¿Que el mundo es cruel con las mujeres que sobreviven como pueden? ¿Que la gente prefiere juzgar que ayudar? Para cuando Liora cumplió 32 años, vivía en un cobertizo detrás de la cantina. No tenía ventanas. El techo goteaba cuando llovía. Dormían todos juntos, en una pila de trapos que llamaban cama. Comían una vez al día si tenían suerte. Y entonces apareció don Rodolfo, el hermano menor de don Evaristo. Don Evaristo había sido dueño de una granja en las afueras, a 2 horas de Valle de los Sauces. Una propiedad grande, bien construida, con tierra fértil, pero 3 años atrás, don Evaristo había sido asesinado brutalmente en su propia casa. Lo encontraron con el cráneo aplastado, su sangre empapando las tablas de madera del comedor. Su hijo, un joven mestizo llamado Nahuel, mitad mexicano por parte de padre, mitad apache por parte de madre, desapareció esa misma noche. La ley asumió que Nahuel había matado a su padre, robado lo que pudo y huido a territorio apache. Nunca lo encontraron. La granja quedó abandonada. Don Rodolfo heredó la propiedad, pero nadie quería comprarla.
Estaba maldita, decían. La sangre de don Evaristo aún manchaba el suelo. El fantasma de Nahuel, el apache, acechaba por las noches. 5 familias habían intentado comprarla en 3 años. Todas se echaron para atrás después de visitarla. Don Rodolfo estaba desesperado. Necesitaba deshacerse de esa propiedad. Los impuestos lo estaban ahogando. Así que cuando vio a Liora en la plaza, contando sus miserables ahorros, tuvo una idea. «Señora Sandoval, ¿cuánto dinero tiene ahí?» Liora lo miró con desconfianza. Don Rodolfo era un hombre demacrado, de 50 años, con manos temblorosas de bebedor crónico. $10. ¿Por qué? Le vendo la granja de mi hermano por esa cantidad. Liora parpadeó. ¿La granja donde mataron a don Evaristo? La misma. 120 acres. Casa de 2 pisos. Granero. Establos. Pozo. Todo por $10. ¿Por qué tan barato? Don Rodolfo se encogió de hombros. Nadie más la quiere. Está a 2 horas del pueblo. Necesita reparaciones. Y bueno, tiene mala reputación. Pero es mejor que ese cobertizo donde vive con sus críos. Liora sabía que había trampa. Sabía que don Rodolfo no era caritativo. Pero miró a Paloma, que estaba tosiendo otra vez, esa tos seca que había empezado hace 2 semanas. Miró a los mellizos, con las costillas marcadas bajo la piel. Miró a Jacinto, con llagas infectadas en los pies porque no tenía zapatos. ¿Tiene las escrituras? Aquí mismo. Don Rodolfo sacó un papel amarillento doblado. Firme aquí y la propiedad es suya. Liora leyó el documento. Parecía legítimo. Descripción de la propiedad, límites, todo en orden. Firmó con mano temblorosa. Le entregó sus $10. Don Rodolfo le dio las escrituras y una llave oxidada. Buena suerte, señora. La va a necesitar. Y se fue, caminando demasiado rápido para alguien que acababa de hacer una venta. Liora empacó sus pocas pertenencias esa misma tarde. No tenía carreta, así que cargó lo que pudo en la espalda. Paloma llevaba a Brígida. Jacinto llevaba a Amado. Casimiro, el más pequeño con solo 2 años, iba en el rebozo de Liora. Caminaron durante 4 horas bajo el sol abrasador de septiembre. Los niños lloraban de cansancio. Liora los obligaba a seguir. Ya casi llegamos, ya casi. Cuando finalmente vieron la granja en el horizonte, el sol se estaba poniendo, tiñendo todo de naranja y rojo como sangre. La casa era más grande de lo que esperaba. 2 pisos de madera y piedra, ventanas con postigos, un porche amplio. Detrás estaba el granero enorme, con techo de tejas rojas, los establos, el pozo con techo de madera, pero todo estaba descuidado. Las ventanas tenían cristales rotos, las puertas colgaban de bisagras oxidadas, la hierba crecía salvaje hasta la cintura, y había un olor, algo dulzón y podrido que venía del granero. Liora abrió la puerta principal con la llave oxidada. Adentro olía a humedad y abandono, pero había muebles, una mesa, sillas, hasta platos en la alacena. «Niños, dejen las cosas aquí. Voy a revisar que sea seguro». Exploró la casa habitación por habitación. Sala, comedor, cocina, 3 habitaciones arriba. Todo polvoriento, pero habitable. En el comedor encontró las manchas, grandes círculos oscuros en el suelo de madera, sangre seca de don Evaristo. Alguien había intentado limpiarlas, pero quedaban las sombras. Liora sintió un escalofrío. Un hombre había muerto aquí, brutalmente, y su asesino nunca fue capturado. Esa primera noche durmieron en la sala, todos juntos, porque ninguno quería estar solo. Liora apenas cerró los ojos. Cada crujido de la madera la sobresaltaba. Cada suspiro del viento por las ventanas rotas sonaba como respiración humana. Al amanecer, comenzó a trabajar. Barrió toda la casa, limpió las ventanas, parchó los agujeros en las paredes con trapos y barro. Les dio de comer a los niños el último pan que tenía. Luego exploró el terreno.
La tierra era increíblemente fértil. Negra, rica, perfecta para cultivos. Había árboles frutales, un arroyo pequeño en el límite sur de la propiedad. Esto podría funcionar, realmente podría funcionar. Pero cuando llegó al granero, algo la detuvo. La puerta estaba entreabierta, moviéndose ligeramente con el viento, y ese olor podrido era más fuerte aquí, como carne descompuesta. Empujó la puerta y ésta gimió en las bisagras oxidadas. Adentro estaba oscuro incluso de día. Los tragaluces del techo estaban cubiertos de suciedad. Había pacas de heno podrido, herramientas oxidadas colgando de las paredes, y en el centro algo que parecía una trampilla. Liora se acercó. Era una puerta de madera en el suelo, con bisagras de hierro y un candado pesado. El candado estaba abierto, colgando suelto. Levantó la trampilla con dificultad. Debajo había escaleras de piedra descendiendo a la oscuridad. Un olor a tierra húmeda y algo más subía desde abajo. ¿Hola? Su voz resonó en las profundidades. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz. Bajó un escalón, 2, 3. La oscuridad era total. Necesitaba una vela. Justo cuando decidió regresar, escuchó algo. Un sonido suave, como respiración. Alguien estaba ahí abajo. Subió corriendo las escaleras, cerró la trampilla con fuerza y salió del granero como si la persiguiera el diablo. Esa noche, Liora no durmió nada. Miraba por la ventana hacia el granero esperando ver... ¿qué? Una sombra, un fantasma, el asesino de don Evaristo volviendo a la escena del crimen. Durante los siguientes 3 días, intentó ignorar el granero. Tenía demasiado trabajo. Reparar la bomba del pozo, plantar un huerto de supervivencia, encontrar comida para los niños, pero el granero la llamaba. Y cada noche escuchaba sonidos, pasos arrastrándose, madera crujiendo. Una vez, juró que vio luz de vela moviéndose dentro. La comida comenzó a desaparecer. Dejaba pan en la cocina por la noche. Por la mañana, la mitad había desaparecido. Llenaba un cubo con agua del pozo. Al día siguiente estaba vacío. Paloma dijo que había visto a un hombre cerca del granero, alto, con pelo largo negro, piel oscura. Liora pensó que su hija estaba soñando o jugando con su imaginación. Pero una noche, Jacinto despertó gritando: «El indio fantasma me estaba mirando por la ventana». Liora subió corriendo. La ventana de la habitación de los niños estaba abierta, y en el alféizar había huellas de manos, grandes, de hombre, frescas. Alguien había estado mirando a sus hijos mientras dormían. Eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Liora tomó un cuchillo de cocina, una vela, y bajó al granero determinada a descubrir qué diablos estaba pasando. Levantó la trampilla, encendió la vela y descendió las escaleras de piedra. El espacio debajo era más grande de lo que esperaba. No era solo un sótano de almacenamiento, era una habitación completa. Había un catre con mantas, una mesa con restos de comida, libros apilados, ropa colgando de clavos en la pared. Alguien vivía aquí, y en ese momento escuchó una voz detrás de ella. «Si gritas, tus hijos quedan huérfanos». Liora se volteó de golpe. En el rincón más oscuro, apenas visible bajo la luz de la vela, había un hombre. Era alto, tal como Paloma había descrito. Pelo negro largo hasta los hombros, parcialmente trenzado, piel cobriza, ojos oscuros que brillaban como los de un animal nocturno. Vestía pantalones de cuero desgastados y una camisa rasgada, y en su mano había un cuchillo mucho más grande que el de Liora. Pero lo que más la impactó fue su rostro. Medio del rostro era hermoso, con rasgos finos y bien definidos. La otra mitad estaba brutalmente cicatrizada, como si alguien le hubiera quemado la piel con hierro candente. «¿Quién eres?». Liora intentó mantener su voz firme, pero temblaba. «Creo que ya lo sabes. Soy el fantasma de esta granja, el indio asesino, el hijo bastardo que mató a su padre y huyó como cobarde». Habló con amargura.
cada palabra goteando veneno. Soy Nahuel. Liora sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tú estuviste aquí todo el tiempo, estos 3 años, cada día, cada noche, viviendo como rata en el sótano que mi padre construyó para guardar provisiones, viendo cómo la gente venía a ver la casa embrujada, escuchando cómo todos me llamaban asesino. ¿Mataste a tu padre? Nahuel la miró con una intensidad que la hizo retroceder. No, pero vi quién lo hizo. Vi cómo le aplastaron el cráneo con una barra de hierro mientras él suplicaba por su vida. Vi cómo le robaron las escrituras reales de esta propiedad. Y no pude hacer nada porque si salía de mi escondite, me colgarían antes de poder decir una palabra. ¿Por qué? Porque soy mestizo, mitad apache, mitad mexicano. En estos pueblos, eso te convierte automáticamente en culpable de cualquier crimen. Además, había sangre en mis manos cuando encontraron el cuerpo. Sangre que llegó allí porque sostuve a mi padre mientras moría, no porque lo hubiera matado. Liora procesaba toda esta información. ¿Quién lo mató entonces? Nahuel sonrió sin humor. El mismo hombre que te vendió esta granja por $10. El hermano de mi padre, don Rodolfo, y su socio, el juez Emigdio Treviño. El nombre del juez resonó en la mente de Liora, el mismo juez que le había quitado la casa de Fortunato, el mismo juez que gobernaba Valle de los Sauces con puño de hierro. ¿Por qué matarían a tu padre? Porque esta tierra vale una fortuna. Hay una veta de plata enterrada bajo este granero. Mi padre la descubrió hace 4 años. Iba a registrarla oficialmente, pero primero quería asegurarse de la extensión. Le dijo a su hermano Rodolfo en confianza. Gran error. Rodolfo se lo contó al juez Treviño, y entre los dos planearon robar la propiedad. ¿Cómo sabes todo esto? Porque estaba en el sótano, justo aquí, cuando lo planearon. Esa noche después del asesinato, Rodolfo y el juez vinieron a buscar las escrituras reales. No sabían que yo estaba escondido. Los escuché hablar, reírse de lo fácil que había sido matar a mi padre, planear cómo iban a explotar la plata sin levantar sospechas. Nahuel se movió hacia una tabla suelta en la pared. La quitó y sacó un paquete envuelto en tela encerada. Estas son las escrituras reales. Las escondí antes de que pudieran encontrarlas. Por eso no podían vender la propiedad legalmente. Por eso la vendieron tan barata. Porque las escrituras que tienen son falsificaciones y cualquier comprador con abogado decente lo descubriría. Entonces mis escrituras son falsas. Esta propiedad no es legalmente tuya, ni de Rodolfo. Sigue siendo mía como heredero de mi padre. Liora sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Por supuesto que era demasiado bueno para ser verdad. Una granja por $10. Debió saberlo. ¿Entonces qué? ¿Vas a echarme? Porque si es así, hazlo ya. Pero ten la decencia de no hacerlo delante de mis hijos. Nahuel la miró largamente. No voy a echarte. ¿Por qué no? Porque eres la primera persona en 3 años que se atreve a vivir aquí. ¿Y por qué? Dudó. Porque escuché lo que les dijiste a tus hijos anoche. Sobre cómo iban a estar bien. Sobre cómo este lugar sería su hogar. Sobre cómo nadie más los llamaría bastardos, porque aquí solo existían ellos y tú. Liora sintió calor en las mejillas. Él había estado escuchando. Además, continuó Nahuel, tengo un plan, pero necesito ayuda y tú necesitas un lugar donde vivir. Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué tipo de plan? Exponer al juez Treviño, demostrar que él y Rodolfo asesinaron a mi padre, recuperar estas tierras legalmente y cuando descubran la plata, dividir las ganancias. ¿Por qué esperaste 3 años para hacer esto? Porque necesitaba el momento correcto, y creo que finalmente llegó. Se acercó un paso. El juez está ansioso. Rodolfo está desesperado por dinero. Van a cometer un error pronto, y cuando lo hagan, los tendremos. Liora no confiaba en él completamente. ¿Cómo podría? Era un extraño que vivía en su sótano.
pero tampoco tenía muchas opciones. ¿Qué necesitas que haga? Actúa normal. Vive aquí. Cultiva la tierra. Cuando vengan a preguntarte sobre la propiedad, muéstrales las escrituras falsas. Hazte la inocente. Y mientras tanto, yo seguiré recolectando evidencia. Y mis hijos van a seguir viendo al fantasma indio por las ventanas. Nahuel tuvo la decencia de lucir avergonzado. Lo siento. Solo estaba verificando que estuvieran bien. Los niños me recuerdan a mi hermana menor. Murió hace 5 años de fiebre. Tenía la edad de tu hija mayor. Había tanto dolor en su voz que Liora sintió su corazón ablandarse. ¿Qué pasó con tu madre? Murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre la amaba profundamente, a pesar de que el pueblo lo criticaba por haberse casado con una apache. Decían que yo era abominación, mitad civilizado, mitad salvaje. No pertenecía a ninguno de los dos mundos. Liora entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. Muy bien, acepto, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? No te acerques a mis hijos a menos que yo esté presente. Y si alguna vez siento que representas peligro para ellos, te mato yo misma. ¿Entendido? Nahuel sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, pero genuina. Entendido. Durante las siguientes semanas se estableció una rutina extraña. Liora vivía arriba con sus hijos. Nahuel vivía en el sótano del granero. Por las noches, cuando los niños dormían, él subía y se sentaban en la cocina a planear. Nahuel le contó todo sobre su padre. Cómo don Evaristo había sido un hombre bueno que defendió su matrimonio con una mujer apache contra todo el pueblo. Cómo le había enseñado a leer, escribir, trabajar la tierra. Cómo le había dicho que no importaba lo que el mundo dijera, él era tan valioso como cualquier hombre. Liora le contó sobre Fortunato, sobre los 7 años de ser llamada estéril, sobre el embarazo milagroso que se convirtió en su maldición, sobre la muerte sospechosa de su esposo y cómo nadie investigó realmente. ¿Crees que tu cuñado Gavino tuvo algo que ver?, preguntó Nahuel. Siempre lo sospeché, pero no tengo pruebas. Y Gavino ahora vive en mi casa, la que Fortunato construyó con sus manos. El juez Treviño se la dio. Ese hijo de perra tiene los dedos en todo, murmuró Nahuel. Durante el día, Nahuel observaba desde el sótano. Había tallado pequeños agujeros en las paredes del granero que le daban vista a toda la propiedad. Como un fantasma, veía todo sin ser visto. Y una tarde, vio algo interesante. Don Rodolfo llegó en su caballo, acompañado del juez Treviño. Tocaron a la puerta de la casa. Liora abrió, fingiendo sorpresa. Don Rodolfo, señor juez, ¿a qué debo el honor? El juez era un hombre corpulento de 50 años, con bigote engominado y traje caro. Sonreía, pero sus ojos eran duros como piedras. Señora Sandoval, venimos a verificar que todo esté en orden con su nueva propiedad. Todo perfecto, gracias. Excelente. ¿Podríamos ver las escrituras? Solo para nuestros registros. Liora sacó el documento que don Rodolfo le había dado. El juez lo revisó cuidadosamente. Todo parece estar en orden. Hizo una pausa. Pero debo advertirle, señora, hay rumores de que esta propiedad tiene ciertas irregularidades en su título. ¿Irregularidades? El hijo de don Evaristo, el difunto dueño, nunca fue declarado legalmente muerto. Técnicamente, él seguiría siendo el heredero legítimo. Si alguna vez apareciera... Pero está muerto, ¿no?, interrumpió Liora, fingiendo inocencia. Huyó. Mismo resultado. Precisamente, pero hasta que se declare legalmente muerto, existe un pequeño problema legal. Afortunadamente, el juez sonrió ampliamente. Yo puedo ayudarla con eso. Por una pequeña tarifa puedo procesar los documentos para declararlo oficialmente muerto y transferir el título limpiamente a su nombre. ¿Cuánto? $50. Liora casi se rió. $50.
cuando apenas tenía para comer. No tengo ese dinero. Entiendo, pero hay otra opción. El juez intercambió una mirada con don Rodolfo. Podría venderme la propiedad. Le doy $100, 10 veces lo que pagó. Es un buen negocio. Ahí estaba el verdadero motivo de la visita. Querían recuperar la propiedad antes de que ella descubriera algo. Déjeme pensarlo, dijo Liora. El rostro del juez se endureció. No se demore mucho, señora. Estas cuestiones legales pueden complicarse. Y usted no quiere complicaciones, ¿verdad? Era una amenaza apenas velada. Entiendo, señor juez. Cuando se fueron, Liora bajó corriendo al sótano. ¿Escuchaste eso? Nahuel sintió con rabia ardiendo en sus ojos. Están desesperados. Eso es bueno. Los hombres desesperados cometen errores. Antes de continuar con lo que pasó, si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón de suscribirse. Porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Liora, han sobrevivido cuando el mundo esperaba que se rindieran. Ahora sí, descubramos qué pasó cuando, esa noche, Nahuel decidió que era hora de actuar. Voy a ir al pueblo, a casa del juez. Necesito encontrar más evidencia, documentos, correspondencia, algo que pruebe su participación en el asesinato de mi padre. Es demasiado peligroso. Si te ven, no me verán. Crecí con los Apache. Sé moverme en la oscuridad. Y antes de que Liora pudiera detenerlo, desapareció en la noche. Pasaron las horas más largas de la vida de Liora. Caminaba de un lado a otro en la cocina, imaginando lo peor. Nahuel capturado, colgado, torturado. Amaneció y él no regresaba. Liora alimentó a los niños con el estómago en nudos. Fingió normalidad mientras por dentro entraba en pánico. Eran casi las 10 de la mañana cuando finalmente apareció. Venía por el bosque del norte, moviéndose rápido, cargando una bolsa. Bajaron al sótano. ¿Qué encontraste? Nahuel vació la bolsa sobre la mesa. Documentos, cartas, un diario. El juez es estúpido además de corrupto. Guarda todo. Aquí está. Señaló una carta. Correspondencia entre él y don Rodolfo planificando el asesinato de mi padre. Fechas, detalles, todo. Liora leyó con manos temblorosas. Era cierto. Todo estaba ahí. La conspiración, el plan. Incluso mencionaban dónde habían escondido el arma del crimen. Esto es suficiente para colgarlo, susurró. No, no es suficiente. Nahuel sacó el diario. Porque el juez tiene aliados poderosos. Necesitamos algo irrefutable. Necesitamos el arma. Y necesitamos testigos. ¿Testigos de un asesinato de hace 3 años? No, testigos de su próximo movimiento. Nahuel la miró intensamente. Van a venir por ti, Liora. Van a intentar obligarte a vender o simplemente matarte y reclamar la propiedad. Probablemente esta semana. Y cuando lo hagan, estaremos listos. ¿Listos cómo? Vamos a tender una trampa. Los vamos a hacer confesar todo. Y vamos a tener testigos. Durante los siguientes 2 días, Nahuel y Liora prepararon todo. Nahuel cabalgó en secreto al pueblo vecino y convenció al sheriff de allí de venir a investigar. Le mostró las cartas robadas. El sheriff, un hombre honesto llamado Maclovio, aceptó esconderse en la propiedad y observar. También contactaron a un periodista de la capital que había estado investigando casos de corrupción judicial. El periodista, intrigado por la historia, viajó para documentar todo. La trampa estaba lista. El jueves por la noche, tal como Nahuel había predicho, llegaron. Liora estaba acostando a los niños cuando escuchó caballos. Miró por la ventana. 5 hombres, el juez Treviño, don Rodolfo, y 3 matones contratados, venían armados. Liora bajó las escaleras. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, pero mantuvo la compostura. Abrió la puerta antes de que tocaran. Señor juez, es tarde para visitas. No estamos aquí para visitar. El juez no sonreía ahora. Estamos aquí para recuperar lo que es nuestro. No entiendo.
Claro que entiendes. Entró empujándola. Esta propiedad nunca fue tuya. Las escrituras que te dio Rodolfo son falsas. Lo sabías, ¿verdad? No, yo... ¡Mentirosa! El juez la abofeteó con tanta fuerza que Liora cayó al suelo. Hemos estado vigilándote. Sabemos que has estado hurgando, haciendo preguntas, y eso no lo puedo permitir. Don Rodolfo entró detrás de él. Deberíamos matarla ahora y terminar con esto. No, primero tiene que firmar una transferencia de propiedad para que todo sea legal. Luego la matamos y hacemos que parezca accidente, igual que su esposo. Liora sintió que el mundo se congelaba. ¿Qué dijiste? El juez se rió. No lo sabías. Tu querido Fortunato, el que te defendía tanto, lo maté yo. Bueno, técnicamente su hermano Gabino le disparó, pero fue por órdenes mías. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque descubrió algo que no debía. Vio documentos en mi oficina cuando estaba haciendo reparaciones, documentos sobre propiedades que he estado robando durante años. Iba a denunciarme, así que tuve que silenciarlo. Y de paso, quitarle su casa y dársela a Gabino como pago por su lealtad. Liora sintió lágrimas ardientes en sus ojos. Fortunato, su Fortunato, muerto por tratar de hacer lo correcto. Y ahora vas a firmar esto. El juez puso un papel frente a ella. O tus 5 bastardos van a ver cómo le prendo fuego a esta casa con su madre adentro. Liora tomó la pluma con mano temblorosa. Y entonces, desde las sombras del comedor, habló una voz. No va a firmar nada. El juez se volteó de golpe. Nahuel salió de la oscuridad, con su cuchillo en una mano y el revólver de su padre en la otra. ¡Tú! El juez palideció. Imposible. Estás muerto. Claramente no. Y he estado esperando 3 años para esto. Nahuel miró a los matones. Ustedes 3. Armas al suelo. Ahora. Los hombres dudaron mirando al juez. ¡Mátenlo!, gritó Treviño. Antes de que pudieran moverse, el sheriff Maclovio y 3 diputados irrumpieron por la puerta trasera, armas desenfundadas. Nadie se mueve o disparo. El sheriff era un hombre enorme, con voz que hacía temblar paredes. Juez Emigdio Treviño está bajo arresto por asesinato, conspiración, fraude y varios otros cargos que me daría mucho gusto enumerar. El juez intentó huir, pero uno de los diputados lo tacleó al suelo. Don Rodolfo sacó un revólver y apuntó a Liora. Si me arrestan, ella muere conmigo. Nahuel no dudó. Lanzó su cuchillo con precisión mortal. La hoja se enterró en el hombro de Rodolfo, haciéndole soltar el arma con un grito. «Ese es por mi padre, hijo de perra». Los 5 hombres fueron esposados. El periodista, escondido en el segundo piso, había documentado y escrito cada palabra. Mientras los llevaban afuera, el juez gritaba: «¡No tienen pruebas! Es mi palabra contra la de un mestizo y una prostituta. Tenemos sus cartas». Nahuel sacó el fajo de documentos. «Tenemos su diario, tenemos su confesión completa grabada en mi memoria y presenciada por testigos confiables. Y tenemos esto». Nahuel caminó hacia el granero. Levantó 3 tablas específicas del suelo. Debajo, envuelto en tela, estaba la barra de hierro con sangre seca. El arma que usaron para matar a mi padre. Justo donde tu carta decía que la esconderías. Con tus huellas digitales todavía en ella, estoy seguro. El juez dejó de gritar. El juicio se llevó a cabo 3 meses después en la capital, porque en Valle de los Sauces no había quien no estuviera corrompido por el juez Treviño. Las pruebas eran abrumadoras. Las cartas, el diario, la confesión presenciada por el sheriff y sus hombres, el arma del crimen, testimonios de otras víctimas que finalmente se atrevían a hablar. El veredicto fue unánime, culpable de 5 cargos de asesinato, incluyendo los de don Evaristo y Fortunato, culpable de fraude, conspiración, robo, sentencia, muerte por horca. Don Rodolfo recibió cadena perpetua. Gabino, el hermano de Fortunato, fue arrestado como cómplice y sentenciado a 20 años. Cuando ejecutaron al juez Treviño, Liora estaba allí.
No sintió alegría, pero sí una satisfacción profunda y oscura al ver al hombre que destruyó su vida balanceándose al final de una soga. ¿Tú qué habrías hecho si descubrieras que el hombre que destruyó tu vida está a tu merced? ¿Sentirías el mismo alivio que Liora o crees que la venganza nunca trae paz? Cuéntame en los comentarios, porque a veces necesitamos compartir estos sentimientos para procesarlos. Después del juicio, las autoridades confirmaron las escrituras reales. La propiedad pertenecía legalmente a Nahuel como heredero de don Evaristo. «Pero quiero que la compartamos», le dijo a Liora. «Mitad tuya, mitad mía». «No puedo aceptar. No es caridad, es sociedad. Tú tienes 5 hijos que alimentar. Yo tengo una propiedad demasiado grande para trabajarla solo. Tiene sentido». Liora aceptó, esta vez sin sospechas. 3 semanas después, un equipo de mineros vino a explorar la veta de plata que don Evaristo había descubierto. Excavaron bajo el granero durante una semana. Cuando el jefe minero emergió, tenía una sonrisa que le partía la cara. «Es la veta más rica que he visto en 20 años. Hay plata suficiente para hacer ricos a ustedes dos por el resto de sus vidas». Y así fue. La explotación de la mina comenzó de inmediato. Nahuel y Liora contrataron trabajadores, pagándoles salarios justos. Construyeron viviendas decentes para los mineros y sus familias. Se aseguraron de que las condiciones fueran seguras. En 2 años eran millonarios. Liora usó su dinero para construir una escuela en Valle de los Sauces. Una escuela que aceptaba a todos los niños, sin importar si eran legítimos o bastardos. Contrató a los mejores maestros, proveyó libros, materiales, comida para los estudiantes. Las mismas mujeres que la habían llamado prostituta, ahora enviaban a sus hijos a su escuela, tragándose su orgullo porque querían educación para sus críos. Nahuel reconstruyó la casa donde su padre fue asesinado. La transformó en algo hermoso, plantó jardines, construyó establos apropiados. Hizo de la granja un lugar de vida, no de muerte, y en algún momento, sin que ninguno lo planeara, se enamoraron. No fue un amor de cuentos de hadas, fue un amor construido sobre cicatrices compartidas, sobre noches en vela planeando venganza, sobre entender el dolor del otro porque habían vivido dolores similares. Se casaron una tarde de primavera con los 5 hijos de Liora como testigos. No hubo gran celebración, solo una ceremonia pequeña con el juez honesto del pueblo vecino y el sheriff Maclovio. Cuando Nahuel besó a Liora, Paloma susurró: «Por fin mamá se ve feliz». Y era cierto. Por primera vez en años, Liora sonreía sin forzarlo. Tuvieron 2 hijos más juntos. Una niña a la que llamaron Evarista, en honor al padre de Nahuel, y un niño al que llamaron Fortunato, para que el nombre del primer esposo de Liora viviera en amor, no en tragedia. Valle de los Sauces cambió con los años. El escándalo del juez corrupto sacudió todo el sistema. Trajeron nuevas autoridades, revisaron cada caso, cada propiedad, cada sentencia que Treviño había dictado. Docenas de injusticias salieron a la luz. Familias recuperaron tierras robadas. Hombres inocentes fueron liberados de prisión. Liora y Nahuel se convirtieron en figuras respetadas, no solo por su riqueza, sino por cómo la usaban. Ayudaban a viudas, pagaban tratamientos médicos para los pobres, daban préstamos sin interés a quienes querían empezar negocios, y nunca, jamás, olvidaron de dónde venían. 30 años después, cuando Liora tenía 62 años y Nahuel 61, estaban sentados en el porche de su granja mirando el atardecer. Sus hijos estaban todos establecidos, exitosos, felices. Tenían 18 nietos. ¿Te imaginas si no hubieras comprado esta granja por $10? Preguntó Nahuel. Liora se rió. ¿Te imaginas si no hubieras estado escondido en el sótano como un fantasma terco? El fantasma terco que se enamoró de la viuda obstinada.
la viuda obstinada que se negó a dejar que el mundo la quebrara. Nahuel tomó su mano, entrelazando sus dedos. Gracias por ser tan terca. Gracias por ser tan fantasmal. Se besaron bajo el cielo naranja. Dos sobrevivientes que habían encontrado algo más precioso que la plata enterrada bajo su granero. Habían encontrado redención. Habían encontrado justicia. Habían encontrado amor en el lugar más improbable. Y habían demostrado que a veces las mejores inversiones no son las que haces con dinero, son las que haces con coraje. $10. Eso fue todo lo que costó cambiar dos vidas destrozadas en algo hermoso. Si tú también has sentido que el mundo te juzga injustamente y te preguntas si mereces algo mejor, quiero que sepas que sí lo mereces. Comparte en los comentarios si alguna vez tomaste una decisión desesperada que terminó salvándote, porque tu historia puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. La última vez que alguien preguntó a Liora sobre su vida, sobre cómo había pasado de ser la prostituta de Valle de los Sauces a la mujer más respetada de 3 pueblos, ella respondió: dejé de creer lo que otros decían de mí y empecé a creer lo que sabía que era verdad, que soy madre, que soy fuerte, que sobreviví cada cosa que trataron de usar para destruirme y que merezco ser feliz, sin importar lo que mi pasado diga. Esas palabras se convirtieron en el lema de su escuela, talladas en madera sobre la entrada principal. Sobreviví. Merezco ser feliz. Porque al final, la historia de Liora no es sobre $10 o una granja maldita o plata enterrada. Es sobre una verdad mucho más valiosa, que tu valor no lo determina tu pasado. Lo determina tu voluntad de seguir adelante cuando todo y todos te dicen que te rindas. Lo determina tu capacidad de seguir amando cuando el mundo te ha dado 1000 razones para odiar. Lo determina tu negativa a ser la villana de una historia que otros escribieron sobre ti. Y a veces, solo a veces, si eres lo suficientemente valiente y lo suficientemente terca, encuentras a alguien que ha vivido su propio infierno, alguien con cicatrices que coinciden con las tuyas, alguien que entiende que la redención no es borrando el pasado, sino construyendo algo nuevo sobre sus ruinas. Nahuel y Liora pasaron el resto de sus vidas demostrando esa verdad a cada persona que tocaron. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Liora más resuena contigo? ¿Fue su lucha por sus hijos? ¿Su negativa a ser definida por lo que otros decían? ¿O su valentía al comprar esa granja maldita cuando no tenía otra opción? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental. Quiero aprender a mejorar con tus consejos. Y recuerda, a veces lo que parece una maldición es en realidad la puerta hacia tu redención. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para atravesarla.